Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. Con 35. Y hay cosas más importantes. Vamos a recibir a nuestra colaboradora en torno a la reflexión que se genera y la necesidad de empoderarse con el conocimiento y que usted tenga mejores decisiones como consumidor. Hoy nos acompaña la doctora Carolina y el doctor Ramón aquí en este espacio. Muy buenos días a ambos. Gracias por estar con nosotros. Hola, Marco. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Y sí, en temas más relevantes. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, doctora? El día de hoy vamos a platicar acerca del consumo de cafeína, Marco. Y solo para hacer igual un breve paréntesis, hay que comunicarle a la población, a los que nos están escuchando y viendo a través de la televisión, que si ustedes padecen de alguna patología que tenga que ver con el consumo de ciertos alimentos o alguna enfermedad no transmisible como diabetes, hipertensión, etcétera, es necesario que regulen el consumo de ciertos alimentos con ayuda de un experto en el área de nutrición y en el área de salud, como puede ser un nutriólogo o algún médico experto en estas patologías. Entonces, aquí lo que les vamos a dar es información respecto a definiciones, composición, algunos alimentos que pudieran tener mayores concentraciones de cafeína, cuáles son los beneficios a la salud que se han visto reportados en la literatura y qué sucede cuando hay un exceso de cafeína en nuestro organismo. Todo esto en el contexto de una persona que tiene lleva un estilo de vida saludable o se considera como un estado de salud general saludable. Entonces, lo recomendable siempre es acudir con un experto, un nutriólogo en el área de estas patologías, ¿no? Diabetes, hipertensión, etcétera. Y para hablar precisamente del tema del consumo de cafeína, el día de hoy nos acompaña nuevamente nuestro invitado estrella, el doctor Ramón, que recientemente se acaba de titular del doctorado en Ciencias de los Alimentos. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, para mí es un gusto venir a platicar aquí con la audiencia que nos ve desde TV WAC, de Radio WAC y pues por supuesto que con ustedes. Efectivamente vamos a hablar de la cafeína. La cafeína es el compuesto bioactivo que más se consume a nivel mundial. Y si por favor me pueden apoyar con la diapositiva. Aquí podemos observar que efectivamente esta cafeína es un compuesto bioactivo. ¿Y a qué nos ayuda el consumo de esta cafeína o por qué la consumimos? Porque tiene ciertos efectos estimulantes sobre el sistema nervioso. Esto hace que nosotros no sintamos ese cansancio y entonces al consumir productos que contienen este compuesto, pues evitamos este cansancio. Además que se ha evaluado o se ha reportado en la literatura que el consumo durante un largo periodo de tiempo, pues tiene efectos benéficos a la memoria. El consumo de cafeína casi siempre se asocia al consumo del café, en la cual pues es la principal fuente de cafeína a nivel mundial. Sin embargo, existen otros alimentos que lo pueden contener, como lo es el té, los refrescos, bebidas energizantes y el chocolate. Ahora, la cantidad que tiene de cafeína cada uno de estos alimentos va a depender de diferentes factores. Por ejemplo, una taza de café de 240 mililitros puede contener entre 30 y hasta 330 miligramos de cafeína. ¿Por qué hay esta alta variabilidad? Porque el café o el grano de café puede contener más o menos dependiendo de la especie que se ha cultivado, de las condiciones agronómicas, del tipo de tostado con el que se preparó, así como del método. No es lo mismo consumir un café o una taza de café soluble que una taza de café expreso o de café de cafetera, ¿no? Del café convencional. Entonces existe una alta variabilidad y también existen pues los otros tipos de bebidas o de alimentos que las contienen o que se las adicionan pues ya de manera excesiva, como pueden ser las bebidas energizantes, las cuales pueden contener hasta 250 miligramos de cafeína.
¿Qué nos indica esto? Que si bien podemos consumir una taza de café y podemos tener estos efectos estimulantes, si tomamos demasiado, pues podemos exceder el límite recomendado, que como lo dijo la doctora Carolina al inicio, pues este límite es considerado para personas que no tienen ningún tipo de patología o de personas que no son tan susceptibles a la cafeína, que serían 400 miligramos. ¿Esto qué nos indica? Que si una taza de café convencional normalmente tiene 100 miligramos de cafeína, entonces el límite podrían estar entre 3 y 5 tazas de café al día. Y mucho cuidado con excederse. ¿Por qué? Porque el exceso puede causar ciertos síntomas, como lo pueden ser producir ansiedad en las personas, una frecuencia cardíaca acelerada, dolor de cabeza, náusea e insomnio. También, si nuestro cuerpo está acostumbrado a consumir alta cantidad de cafeína, pues va a producir una adicción. Y cuando no consumimos a estas altas concentraciones la cafeína, pues podemos tener los síntomas características del síndrome de abstinencia, que son muy similares a los que acabo de mencionar. Doctor, perdón que te interrumpa. Luego, entonces, la cafeína per se puede generar adicción en las personas. Sí. Sí, de hecho, en algunas cuestiones se considera una droga, o sea, porque genera justamente estas situaciones. Y de hecho lo podemos sentir cuando estamos acostumbrados a todas las mañanas consumir nuestra tacita de café, y el día que no lo hacemos, pues no nos sentimos bien, o como regularmente nos hace sentir este consumo. Y bueno, si presentamos alguna patología y que se nos recomiende reducirlo, tampoco lo podemos dejar ahora sí que de golpe. Tenemos que irlo reduciendo poco a poco hasta pues el mínimo o el nulo. Y también algo que es importante mencionar, que para adolescentes y niños no se recomienda el consumo de cafeína, y que aquí normalmente ellos no lo consumen en forma de café, sino en forma de los refrescos, el más famoso que hay en México, y que es por eso aquí lo ponemos como es la bebida que contiene cafeína más vendida a nivel nacional, lo contiene. Entonces pues también... La Coca-Cola. Exactamente. Además de regularlo por el consumo de azúcar, pues también en el caso de los niños, en la cafeína Es que hay comunidades en donde es más fácil que llegue la Coca-Cola que llegue el agua potable. Sí, y de hecho somos el país número 1 a nivel mundial consumidores de refrescos. Entonces, aunque no se tome café, aunque no se tome una bebida energizante, los refrescos contienen cafeína. Y de hecho, pues sí debe de estar marcado, ¿no?, en el etiquetado, que no es recomendable su consumo en niños, en menores. Bien. Pues sumamente interesante. Sí, ya solo para redondear, Sí, adelante. Marco, creo que la forma más común de consumir el café en los mexicanos, en la vida diaria, es justamente endulzándolo, ¿no? Con azúcar o con otro tipo de Pero también edulcorantes. con medida, ¿no? Entonces, también con medida. Lo recomendable, hay que hacer un recordatorio de lo que vimos hace un par de semanas de los endulzantes. Lo recomendable es consumir hasta 25 gramos de azúcar libre en los alimentos. Entonces, si uno endulza su taza de café con 1 a 2 cucharaditas de azúcar, estamos consumiendo alrededor de 7-8 gramos de azúcar. Entonces, para que lo tomen en cuenta en su consumo máximo, que son 25 gramos, hagan sus cálculos y no se pasen de esa cantidad, ¿no?, que sería lo ideal. Obviamente, lo más recomendable es que no se endulce el café, que se tome así tal cual, pero si la población requiere de endulzarlo un poco, pues de 1 a máximo 2 cucharaditas por taza de café. Es sumamente interesante, como siempre. A ambos, muchas gracias. Gracias, Nos vemos Marco. la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información, y voy a regresar con sus mensajes. A todos los voy a dar lectura. Vamos, pues.